nombre es Sandra Castro Zavala. Estoy en el programa de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Estuve en Filipinas, en Manila. Salí de México el 31 de diciembre. Tengo 22 años y se supone que iba a estar ahí 5 meses, pero estuve un mes nada más. Los planes era que me quedara los 5 meses que duraría la estancia. Iba a hacer 2 materias optativas, las cuales tuve que cancelar y las tuve que hacer aquí en San Luis Potosí, en el Colegio de San Luis. La universidad era la Universidad de Filipinas, en Diliman, que es una pequeña ciudad, muy chiquita, una ciudad universitaria. Y las materias que yo iba a hacer eran de geografía política, geografía del movimiento y clases de idiomas, de alemán. Es una ciudad muy caótica, hay mucho tráfico y pues a mi parecer pues tiene como muy poca logística en las calles, y a pesar de que las distancias no son muy largas, sí es muy tardado trasladarse de un lugar a otro por lo mismo del tráfico. Entonces esa fue mi primera impresión de la ciudad, que hay mucho tráfico, mucho caos, pero en general pues es como llegar a México en realidad. La gente y como el ambiente es como México, pero en Asia. La comida es como la mexicana, obviamente es diferente, pero sí es como comida mexicana y así huele las calles. Y pues la gente también, o sea, el carácter de la gente, el recibimiento, todo eso es como muy de México. Nos instalamos en las residencias universitarias. Sí llegué a ir a las clases y conocí a los maestros y a los compañeros. Una de las clases, de hecho, dije se me va a dificultar mucho porque el maestro dijo: yo doy la clase en filipino, no la voy a dar en inglés. Y pues nada más, como que esa fue la única que dije sí voy a tener problemas con esa materia, pero las demás la verdad sí me habían gustado mucho. O sea, sí sentía como la tristeza de que me iba a tener que ir. Esos días en realidad fueron más que nada el tour por la universidad, elegir las materias, registrarse, hacer todas las compras necesarias. Y pues básicamente esos días pues nada más fueron eso, y conocer a los residentes que también estaban ahí, salir, conocer. Íbamos a comer a los restaurantes en la noche, como tarde-noche, pero sí teníamos que regresar temprano a la residencia porque si no nos podían poner alguna represalia. Y ya nos regresábamos a la residencia y estábamos ahí en el jardín y pues platicábamos cosas de nuestros países o intercambiábamos experiencias o incluso nos enseñábamos los idiomas y cosas así. La ciudad universitaria estaba muy segura. Había muchos árboles, mucha naturaleza, todo estaba muy tranquilo para caminar, pero si te salías de esa ciudad ya era más difícil, era más peligroso, había que tener más cuidado, no se podía caminar muy bien por las calles, era más difícil. Después como que se empezó a dificultar la situación, y no tanto por el COVID, sino porque explotó el volcán Taal, que es el segundo volcán más potente de Filipinas, y que habían cenizas en el aire y que lo mejor era usar tapabocas si salía y preferentemente no salir. En esos días pues cerraron el aeropuerto y no era posible viajar a ningún lado, porque también se tenían esos planes de ir a algún lado a visitar cerca, pero pues no se podía por lo mismo de que el aire estaba muy contaminado. Pasaron los días y volvió a explotar el volcán, empezó a haber más caos porque se quedaron muchos pasajeros. Me acuerdo que la página de
de noticias oficiales de Filipinas decía que como 80,000 pasajeros habían sido afectados. Entonces a mí eso se me hizo como muy caótico. Y pues sí, nada más fue eso. De hecho, cuando salió el COVID, apenas acababan de abrir el aeropuerto por lo del volcán, pero seguían en la alerta de que podía volver a explotar el volcán o incluso que podía haber un tsunami. La verdad es que nunca había escuchado de eso. De hecho, según tengo entendido, lo del COVID-19 empezó a finales de diciembre en China y apenas estaba contenido en el norte, bueno, en Wuhan, y todavía no se extendía al sur. De hecho, cuando fui a Filipinas pasé por China, pero por el sur, y aún no tenía ningún conocimiento del virus. A principios de febrero me sale una noticia de que había salido un nuevo virus en China y que no se sabía nada de ese virus, que era desconocido. Yo me fui antes de que hubieran casos confirmados. Todavía no había ningún comunicado por parte del gobierno, nada. Lo único era que salía que había que tener mucho cuidado y mucha higiene. En realidad ahí en Filipinas la gente siempre trae gel antibacterial, a pesar de que todavía no saliera lo del COVID. Y eso fue lo único que yo vi así de cerca. Ya después empecé a ver en las noticias que el presidente cerró el aeropuerto para que nadie entrara de China, específicamente de China. Y eso fue lo único que yo supe que había tomado como medida el gobierno. Duterte, el presidente, había cerrado el aeropuerto y no dejaba entrar ni salir, pero habían ciertos periodos en los cuales sí dejaba entrar o que salieran las personas, que hubieran vuelos internacionales, porque sí habían locales, pero internacionales no habían. Y nada más era, por ejemplo, durante 3 días sí hay vuelos internacionales, y en esos días era cuando aprovechaban los extranjeros que estaban ahí y se regresaban a sus países, a Corea, a Japón, a Tailandia. Vi en las noticias que el presidente había cerrado los vuelos internacionales, y pues aquí en México no pasó eso. También hablé por chat con un amigo filipino de allá y me dijo sí, que no podía salir de su casa, ni siquiera al súper a comprar comida ni nada, que estaba completamente encerrado. Estuvimos ahí en Makati justo el día que llegamos, que nos invitaron a cenar. Teníamos planeado ir al día siguiente a la embajada, pero ya no pudimos ir por cuestiones de tiempo. Todavía no hablábamos con la embajada. En realidad sí, todos los días decíamos hay que hablar a la embajada, hay que hablar a la embajada, hay que hablar a la embajada, para decir. También cuando explotó el volcán dijimos tenemos que hablar a la embajada para decirles que aquí estamos, pero no teníamos comunicación. Yo mandé un mail y les pedí que por favor me marcaran y les dejé el número de teléfono para que me marcaran. Cuando me marcaron como que sí me dijeron, pues ¿qué pasó? Y yo no, pues es que soy una mexicana que estoy aquí en Manila y necesito que me auxilien, o que necesito registrarme, necesito hablar con ustedes, pero me decían sí, pero ¿para qué? O sea, realmente no sentí como que nos atendieran muy bien ni estuvieran muy interesados por nosotros. Él tuvo una mala experiencia también porque lo mordió un gato de la ciudad, y ahí en Filipinas hay muchísimos gatos y hay mucha rabia. De hecho tienen hospitales especiales para mordidas de animal. Él estaba completamente con mucho miedo, y cuando fue a la embajada les comentó esa situación de que si decía es que capaz que sí me dio rabia y qué tal que me muero aquí, no me quiero morir aquí, si por si acaso me empiezo a enfermar ustedes me ayudarían para regresarme a México. Y le dijeron no, pues es que no tenemos dinero ahorita, no te podemos ayudar, si te quieres ir vete ya, pero nosotros no podemos hacer nada al respecto. En realidad nunca me registré ni hablé tampoco con el embajador. De hecho el que me marcó fue el asistente del embajador,
y se me hizo una persona muy prepotente y sí, como que no se portó con la suficiente humildad. Inmediatamente que salió la noticia yo sentí esa, pues sí, como el miedo, el temor, e inmediatamente le dije a mis papás y les dije, ya no puedo estar más aquí, no me siento a gusto, está lo del volcán, tengo miedo y además acaba de salir un nuevo virus y no me quiero quedar atrapada aquí. Entonces yo inmediatamente les dije a mis papás, mi papá como que no, casi no me apoyaba mucho en la decisión, mi mamá me decía, no, pues regrésate, si no te sientes a gusto, regrésate, pero mi papá no, como que no me apoyaba mucho en la situación. Hasta que lo convencí, comencé a ver los vuelos y en realidad no fue muy difícil, nada más pedí bueno, compré un vuelo a Los Ángeles y de Los Ángeles a la Ciudad de México. Y no, en realidad no tuve problemas para gestionarlo, fue todo muy ameno. Tanto por parte del Colsan como por parte de la Universidad de Filipinas me sentí apoyada. Sí sentí que me apoyaron las dos universidades. Nadie me puso trabas ni obstáculos y pues respetaron la decisión y me apoyaron. También uno de mis temores era que no me dejaran entrar a Estados Unidos por venir de Asia. Pero pues afortunadamente todavía no, ni siquiera ahí en Estados Unidos había ningún tipo como de filtro ni medida de seguridad. Y pues en México menos. Llegué a Los Ángeles y de hecho desde Los Ángeles ya me sentía muchísimo más tranquila. Llegué a México. En realidad yo siempre que voy a Ciudad de México se me hace una ciudad difícil de estar ahí. Se me hace una ciudad caótica, pero cuando llegué a Ciudad de México se me hizo que ya estaba en mi casa y ya me sentía más segura. Cuando llegué a San Luis fue mi mamá la que pasó por mí y ya después vi a mi papá. Pero de hecho ya al final mi papá me decía, ya quiero que llegues, ya quiero que llegues. O sea, una vez ya habiendo pasado el tiempo, como los 5 meses, dije, capaz que me quedo más de esos 5 meses. Ese era mi mayor miedo, quedarme ahí atrapada y ya no ver a mi familia. No tengo miedo de contagiarme del virus, de lo que tengo miedo es de contagiarme y de contagiar a mi mamá o a mi papá. Eso es lo que más me da miedo. Cuando se termina la cuarentena, creo que voy a regresar a mis actividades que hacía antes. Eso y pues todos los proyectos que tenga de música. En realidad me voy a concentrar más en la tesis porque ya la quiero terminar pronto, me quiero titular a tiempo, no me quiero tardar. Porque mi primera opción es hacer una maestría en el Colsan, pero me tendría que esperar un año porque es cada 2 años la convocatoria. Entonces yo planeaba, lo que yo quería pues es titularme a tiempo, no tardarme y inmediatamente para aprovechar ese año pues aprender otro idioma o dar clases. La experiencia en sí, el plan que traía sí valía la pena. Yo sí quería vivir esa experiencia, pero pues por azares del destino pues no sucedió, pero aún así no me quiero afligir por eso, al contrario lo quiero tomar como una experiencia de la cual aprender y pues sacarle provecho a eso, aprender de eso. Y si creo que valió la pena, pues sí, porque al final estuve allá y al final conocí otra cultura, aunque fuera nada más un mes, aunque no lo viviera los 5 meses que tenía planeado, pero pues creo que sí valió la pena. No como yo hubiera querido, pero al menos hay que sacarle el lado bueno a las cosas.